Bien, quiero invitarles a que vayamos a la palabra del Señor y esta mañana vamos a hacer una dinámica un tanto distinta a lo que hemos venido quizás acostumbrados. Normalmente nos sentamos allí para tan solo escuchar y quizás atesorar la palabra del Señor e irnos con ella a casa y para vivirla durante la semana, ¿verdad? Pero en esta mañana el deseo es que podamos dialogar, por eso esta disposición en mesas, esta distribución en mesas tiene el propósito de que podamos escucharnos unos a otros y compartir un poco de lo que el Señor está allí haciendo. Entonces quiero invitarle a que por un momento vaya a la palabra del Señor, abra su Biblia en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y ese no va a ser muy difícil encontrarlo. Es el primer libro de la Biblia. Las primeras páginas puede obviarlas. Y desde allí, desde donde aparece el libro de los inicios, entonces podemos enfocarnos. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 7. Génesis 4, del 1 al 7. ¿Y qué tal si me acompaña y nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor? Y esto no como un ritual, sino más bien como una oportunidad de decirle al Señor que la leemos con reverencia. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 7. Y si a alguien aún le cuesta ver la letra de su Biblia, entonces allí en las pantallas nos facilitan para leerla. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano, hasta allí. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es fuente inagotable de verdad, de amor, de consuelo, de justicia. Pero gracias, Señor, porque tu palabra sigue formando a Cristo Jesús en nuestras vidas. Ruego, Señor, que tu palabra cumpla su propósito en esta mañana en nuestros corazones. Que haya nueva y buena tierra en nuestros corazones. Y allí la semilla de tu palabra pueda germinar, pueda crecer y pueda tener fruto. Gracias porque tú, Señor, hablas. Y gracias porque aun cuando no escuchemos tu voz, tú, Señor, has hecho que tu voz ronde toda la tierra. Por eso suplicamos, Señor, que a través de tu palabra y al tener a bien usar a este tu siervo, Señor, permite que Cristo Jesús sea visto. Muéstranos a Cristo Jesús. Permítenos ver tu gloria. Y, Señor, atráenos cada vez más hacia ti. Te lo rogamos y suplicamos
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Hemos venido en una serie que hemos llamado Lo Esencial, ¿verdad? Y cada vez que revisamos los elementos esenciales para iniciar un año, evidentemente hay cosas que no se pueden quedar fuera de aquello que preparamos para el inicio de año. Y por estos días inician colegios, universidades, muchos ya han iniciado sus labores, muchos inician sus retos de año y van avanzando en ellos. Y gracias al Señor por eso. Hemos estado explorando en lo esencial. Hemos visto cómo la Escritura, la Biblia, es un elemento esencial para nuestra vida. Hemos visto también allí que la oración es vital y es esencial. Hemos también recordado que la adoración hace parte de lo esencial en nuestra vida como creyentes. Hace 8 días estuvimos escuchando cómo el Señor nos hablaba acerca del servicio. Y son elementos de gracia dados por Dios para la honra de su nombre. Es decir, Dios nos está equipando con estos elementos de gracia para que tú y yo podamos cumplir el perfecto propósito que Él tiene en nuestras vidas. Y por eso damos gracias al Señor. Hoy cerramos esta pequeña serie. Y cerramos esta pequeña serie de todos estos elementos de gracia que Dios nos ha otorgado en su favor inmerecido con el tema de la mayordomía. Lo esencial es la mayordomía. Y quizás usted ha tenido oportunidad de escuchar mucho acerca de este tema. Probablemente usted ha dado este tema en algún momento en su vida. Pero anhelo que el Señor equipe nuestras vidas para nuestro peregrinar en este mundo. Que el Señor con su palabra nos equipe mientras esperamos su segunda venida. Según los datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, el SNIES, cada año se matriculan alrededor de, escuche bien, cada año se matriculan alrededor de 2.4 millones de personas en las instituciones de educación superior. 2.4 millones de personas. Las universidades graduaron a 266.548 personas de pregrado en el 2023. Pero si nos vamos 5 años atrás, periodo que normalmente dura una carrera, un pregrado, encontramos que los matriculados para el 2023 en la universidad fueron 1.6 millones de personas. Es decir, si se presume que todos los matriculados tenían planeado durar los 5 años y completar esta etapa de su vida, lo que encontramos allí en esta estadística es que tan solo el 18% de los matriculados terminaron graduándose. El 18%, es decir, ni siquiera una quinta parte de los matriculados terminaron graduándose. En el 2023. Y esta va seguida en segundo lugar por la ingeniería industrial y la ingeniería de construcción. Y en el tercer lugar se ubican
carreras como ciencias sociales, periodismo, información y otras más. Existe un interés, un alto interés en la administración, en la mayordomía. O como bien nosotros deseamos verlo, en esa labor de administrar, de generar un orden en las cosas y generar procesos. Y esto aún más cuando nosotros llegamos a entender como administradores de muchos recursos del reino de Dios. Es decir, aunque no nos matriculamos en un pregrado de administración y no hacemos parte de ese 1.6 millones de personas, sí debe haber un alto interés en nuestros corazones, porque el Señor en su gracia nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros como mayordomos y administradores de sus recursos, de los recursos del reino de Dios. Pero ahora bien, ¿cómo o qué tiene que ver la palabra del Señor con todo esto? Y para eso quiero invitarle a que por un momento podamos ver esta porción de la Escritura que es muy conocida para muchos de nosotros, que quizás nos gusta estudiarla y quizás podamos verla con los lentes de la mayordomía. La mayordomía en la humanidad comienza en Génesis y se da a través de toda la Escritura. No es un tema que solo aparece en el primer capítulo con la creación, sino que se da a través de toda la Escritura. Y eso nos deja un amplio margen de poder entender cómo el Señor nos está llamando. Al iniciar este tiempo, en el tiempo de la contemplación, leímos el Salmo capítulo 24, versículos 1 al 6. Y leíamos: Él dio o entregó en manos del hombre y la mujer todo lo que había creado. Y lo dio con el propósito de administrar, de ser mayordomos. Debo hacer la claridad que Dios no escrituró la creación al nombre del ser humano. Es decir, la creación no nos pertenece. No es que está a nuestro nombre y podemos hacer conforme a lo que pensamos correcto, sino que la creación y todo lo que vemos ha sido dado por Dios para una buena administración, para una correcta mayordomía. Y si entendemos esto, entonces somos mayordomos de todo aquello que Dios en su gracia nos ha dado. Por un momento piense qué Dios le ha dado. Piense por un instante, allí donde usted está. Piense que Dios le ha dado. Y podría llegar a la conclusión que quizás es su vida. Quizás son dones o talentos. Podría llegar a la conclusión que es su propia familia lo que Dios le ha dado. Que son propiedades, conocimientos, que es una experiencia, posiblemente recursos económicos, lo que Dios le ha otorgado. Y esto entre muchas otras cosas más. Pero dígale al que está a su lado, para que no se vaya todavía durmiendo. Dígale al que está a su lado: eres administrador de los elementos de gracia de Dios en tu vida. Eres administrador de los elementos de gracia de Dios en tu vida. Y partiendo de esta base y comprendiéndonos y viéndonos de esta manera, entonces quiero invitarle que vayamos allí en mesas y que, viendo esta porción de la Escritura, el capítulo 4, versículos 1 hasta el 7, podamos responder a esta pregunta: ¿qué cosas de Dios puedes ver en este pasaje?
Entonces vamos a cerrarnos allí en mesitas y por un instante vamos a pensar. Alguien tome por favor allí la vocería, lea el texto bíblico y tendremos 5 minuticos para compartir qué vemos, qué cosas podemos ver de Dios en este pasaje. ¿Listo? Entonces por favor cierren allí, lean el texto bíblico y de manera muy puntual puedan compartir. Bien, creo que hemos tenido oportunidad de dialogar y escucharnos. Y muy posiblemente usted ha podido oír que aquello que probablemente no agradó al Señor fue que Abel hizo algo, ¿verdad? Pero ahora bien, cuando vemos a Caín y Abel, vemos que cada uno de ellos era y estaba haciendo y ejerciendo la mayordomía de algo. Es decir, los dos estaban frente a algo. Uno de ellos frente a la agricultura. Y gracias al Señor por los agricultores, ¿verdad? Y el otro era un pastor de ovejas. No podríamos llegar a la conclusión de que a Dios no le agradó que Caín fuera agricultor. Pero además mucho se ha escuchado decir, para lograr entender que fue aquello que no le agradó a Dios, que la ofrenda no le agradó a Dios porque la cantidad no era la propicia. Entonces, el bulto o la cajita no era la cantidad que Dios esperaba. Pero eso no nos da mucha luz frente a eso. Además de eso, hemos escuchado decir que también tiene que ver con la calidad. Que Caín no trajo la calidad de los productos que sí traía Abel. Porque Abel había visto las ovejitas crecer, nacer y ver cómo estaba caminando y cómo, si tenía algún defecto o algo, para después ponerla allí. Y que sencillamente Caín cosechó y cogió quizás el mango Tommy o probablemente el tomate de ensalada y más pintoncito, pero no hay mucho que podamos aseverar y afirmar para poder decir que era la calidad de los elementos. Sí, algunos han tratado de ver allí en el versículo 3 y 4 que no era la primera cosecha. Entonces ha dicho, no, él sí trajo de la primogenitura. Abel sí lo trajo de los primogénitos, pero si Caín espera traer de los primeros frutos, pues quizás habría traído algo ya pasadito de tiempo. Pero aún así, esta porción de la palabra no nos da la suficiente base para llegar a esa conclusión. Pero sí nos muestra el corazón de aquella persona. Lea el versículo 6. Cómo el Señor, después de ver las ofrendas, mira el corazón y se dirige a Caín. ¿Qué es lo que le dice a Caín? ¿Por qué te enojas? Y además de eso, ¿por qué tu ceño está fruncido? ¿Por qué ha demudado tu semblante? ¿Por qué tienes esa mirada rayada? ¿Por qué me mira rayado? Pero además de eso, no solo es lo que se está viendo en Caín, sino que él le dice, si hicieres lo bueno, que no estás haciendo. Entonces allí ya nos está dando luz de hay algo que Caín no está haciendo que sea bueno. Ojo que aquí no estamos hablando de aquella encrucijada de hacer el bien y el mal.
Aquí estamos hablando de lo bueno. Y cuando se habla de lo bueno, tiene que ver con la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es ¿cómo? Muy bien. Entonces, entendiendo que Caín no está haciendo lo bueno, podríamos llegar a preguntarle a la Escritura, ¿cómo es que Abel sí está haciendo lo bueno? ¿Cómo es, Señor, que Abel se agrada con esa ofrenda? Y la respuesta, porque ustedes saben que ante los grandes interrogantes de la Biblia, es la Biblia misma la que da las respuestas. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. Por la fe, estando muerto, todavía habla. Entonces, ¿qué era lo que fue agradable delante del Señor por el corderito que traía Abel? ¿Fue la cantidad? ¿Fue la calidad? ¿Fue el elemento? Ojo, no se apresure a responder. Pero tenemos que entender que no tiene que ver con cantidad. Cuando escuchamos predicaciones de este texto bíblico, nos invitan esa teología de la prosperidad de traiga cantidad. Done, ofrende cantidad, porque a Dios le gusta que usted traiga harto. Pero hermanos queridos, el Señor no tiene necesidad. El Señor es un Dios bueno, que ha otorgado en su placer y en su cuidado, en su gracia, lo que necesitamos. Y aquí entonces vemos que es la fe. Y cuando tratamos de definir la fe, debemos entender que la fe es... Sí, muy bien, pero ¿qué significa fe? Creer, significa confiar, significa lo que estoy creyéndole al Señor. Entonces eso quiere decir que la ofrenda de Abel está reflejando, materializando lo que él le cree a Dios. Nuestras ofrendas deben materializar lo que le creemos al Señor. Y piense por un momento cómo usted entrega la ofrenda. Y no estoy hablando solo de dinero. Piense las ofrendas de tiempo que le da el Señor. Piense la adoración que le da el Señor al ofrecerle exaltación. Piense el tiempo que hay y que ofrecemos al Señor, que ofrendamos, que tributamos al Señor para estar delante de su palabra. ¿Cuál es la calidad? ¿Demuestran realmente lo que creemos? ¿Es un fruto de la fe? ¿Qué es lo que ha creído Abel? Abel ha entendido por la palabra del Señor, que nosotros hoy podemos identificar también, que el Señor fue aquel que tomó corderos y con la sangre y con el pelaje o la piel vistió y cubrió con delantales a sus padres cuando ellos habían pecado. Es decir, Abel había entendido y se aferró a aquello que logró comprender, que la sangre de un inocente sería quien cubriría el pecado de él. Y decidió dedicarse al pastoreo de ovejas. Y está entregándole al Señor algo que le está diciendo al Señor: es a tu manera, no a la mía. ¿Cuánta sangre podría salir de un tomatico? ¿Cuánta sangre saldría de una habichuela? Con esto le está diciendo el Señor, Abel al Señor: Señor, yo sé que tú lo hiciste de una forma, y es a través de esa forma que yo lo haré también. Pero a veces nosotros estamos deseando hacerlo a nuestra manera. Señor, esos principios de la Escritura están como un poquito quedados,
yo te voy a ayudar a actualizarlos, vamos a hacerlo de esta forma. Y lo hacemos a nuestra manera. Y nuestra manera quizás no es la mejor. Lo bueno es hacerlo a la manera de Dios. Hagámoslo a la manera de Dios. La iglesia hoy no tiene en su altar un lugar para los sacrificios, ¿verdad? Porque aquello que testificó Abel con su ofrenda fue lo que más tarde el Hijo de Dios vino a ser como el cordero inmolado al entregarse en la cruz. El sacrificio en la cruz, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue, es y será suficiente para justificar a todo aquel que en Él crea, tenga fe. Todos los que nos arrepentimos y reconocemos quién es Dios, nos acercamos a Dios a su manera. Pero piense hoy, cuando decimos, Señor, quizás no sea necesario el arrepentimiento, quizás solo el remordimiento. Lo hice. Y quizás volvemos a caer 1 y 2 y 3. Y hay una gran distancia entre arrepentimiento, fruto de la palabra del Señor y de la obra de Cristo, y remordimiento, elementos de nuestra razón y quizás de nuestra comprensión. ¿Cuánto tiempo ofrezco para orar, para leer la Biblia, para servir? ¿Cómo es mi ofrenda al adorar a Dios? Señor, en mis finanzas ya invertí todo lo que tengo y esto me sobra, entonces voy a regalártelo. A veces tratamos al Señor como si fuera el mendigo de la iglesia y le damos lo que nos sobra. Te vamos a entregar, Señor, esto porque ya cubrí todas mis otras necesidades, ya llené otros bolsillitos y ahora pues me quedó esto para otorgártelo. O si me alcanza, o si es que alcanzó. Olvidando el principio de dar que Dios ha establecido, quedamos y apartamos una 10ª parte de todo lo que Dios nos ha dado, sin importar qué tanto es, sin importar que sea nuestra manera, sino haciéndolo a la manera de Dios. Abel está reflejando la lucha quizás que muchos de nosotros tenemos por el deseo y el anhelo de hacerlo a la manera de Dios y no a nuestra manera. Pero hay áreas de nuestra vida donde todavía tenemos que morir. Hay áreas de nuestra vida donde todavía tenemos que doblegarnos y arrepentirnos. Y quisiera invitarles a que por un momento allí en mesas tomáramos un espacio para orar. Y para orar en 3 dimensiones. La primera, demos gracias. Gracias, Dios, por lo que me has dado. Gracias, Dios, por el tiempo que tengo. Porque quizás estoy celebrando un nuevo año de vida. Porque probablemente tengo al lado a mi familia, o ese hombre que me saca canas, esa mujer que me trata en mi carácter. Pero es tiempo de dar gracias por la provisión de la gracia de Dios en nuestros hogares. Economía, dones e hijos. También vengamos en arrepentimiento por la forma en cómo hemos administrado y lo que le estamos diciendo a Dios con lo que le ofrendamos. Es momento de arrepentirnos delante del Señor, el dador de todas las cosas, y pedir perdón y clamar su misericordia.
Y por último, allí en el corazón, comprometámonos con Dios de ser buenos mayordomos de todo lo que Él nos ha dado en su gracia. Que aquello que el Señor nos da de manera abundante y sin reprocharnos, podamos nosotros corresponder al Señor, agradándolo y glorificándolo. Entonces, 3 personas allí en la mesa tomarán la vocería, cada uno de estos aspectos, para orar como mesa. ¿Está bien? Entonces, cerremos allí las mesas por un momento y oremos. Vengamos a la presencia del Señor. Gracias porque tú, Señor, estás apuntando a nuestro corazón y deseas que tu palabra obre, transforme. Gracias porque definitivamente, como este hijo, nosotros también podríamos identificarnos con Él. Pero doy gracias porque tu palabra es suficiente para traernos delante de ti, porque tus palabras son suficientes para llamarnos al arrepentimiento y darnos esperanza. Por eso te agradecemos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. La palabra mayordomía en el griego es oikonomía, ¿sí? Y es la misma palabra que usamos para hablar de economía, ¿verdad? Oikonomía está conformada, es una palabra compuesta en el griego. Oiko significa casa y nomos significa ley. Cuando traducimos este término, está lejos de hablar de economía. Está hablando de la administración de la casa o de la regulación de la casa. Entonces, cuando vemos la composición de este término y posiblemente empezamos a verlo en lo amplio de la teología bíblica, encontramos un lugar donde el Señor predica ese concepto sin utilizar esta palabra. El hijo pródigo, otro hijo. Una serie que podría llamarse Lo Perdido. Porque en el capítulo 15 de Lucas encontramos todo lo que se perdió. ¿Sí? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo o perdido. Y lo interesante es que cuando nos acercamos a esta parábola que el Señor está predicando, encontramos allí que nuestra mirada se fija en cómo este joven menor administró lo que le había pedido a su papá y derrochó lo que le había pedido a su papá. Y en los placeres de la vida, en los placeres de este mundo, nuestra mirada se centra en los frutos de este hombre. Pero con el hilo que venimos, podríamos decir que lo que está pasando con este hijo es una vez más que lo que ha hecho refleja lo que cree de Dios. Lo que le está creyendo a Dios es lo que él está haciendo con lo que está viviendo, con lo que está practicando. Y ahora este hijo no solo despilfarró económicamente, sino que despilfarró su vida. El centro está en la vida de este joven, la vida de este hijo. Este hijo que no administró bien su vida y que con ella
demuestra lo que le creía a Dios. 2 hijos, Caín y el hijo pródigo. 2 hijos a los que Dios le dio favor inmerecido. 2 hijos a los que Dios, por su gracia, y después de haber pecado y de haber caído, estos 2 hijos podían tomar decisiones que agradaran a Dios con lo que Dios les había dado. 2 hijos que tenían todo para vivir de manera agradable delante de Dios. Porque este es el término que se utiliza en el capítulo 4 con Abel. Le agradó a Dios la ofrenda de Abel. Todo lo tenían a disposición. Hijos criados quizás de la misma manera que los hijos, en el caso de Caín, el menor, y que los hijos, en el caso del hijo pródigo, el mayor. Criados de la misma forma, pero tomando rutas y senderos diferentes. ¿Cómo vienes transitando el sendero de tu vida? Caín le responde al Señor después de matar a su hermano, allí en el mismo relato. Le dice en el capítulo 4 al Señor: ¿acaso yo tenía que ser guarda de mi hermano? En otras palabras, ¿debía yo ser el cuidador de este? 2 hijos que responden a la gracia del Señor de manera diferente. Pero la gracia del Señor, aún en la respuesta de Caín, permanece. Porque quizás si fuera nuestro juicio, su vida había tenido que terminar de una vez. Pero el Señor extiende gracia y aún le dice: váyase. Pero cuando se vaya, voy a poner una marca en usted para que nadie lo mate. La gracia del Señor en medio de su justicia y su juicio. El hijo perdido respondió en arrepentimiento y reconocimiento a quién es Dios, adorando, y regresó y recibió la gracia de ser restituido y transformado. ¿Cómo vienes transitando tu vida? ¿Cómo estás caminando en tu vida? ¿Cómo estás administrando tu vida? La buena noticia es que los 2 hijos tuvieron un mismo Hijo Redentor. Y el Señor Jesucristo, como Hijo Santo, fue quien vino a sustituir tanto a Caín como al hijo perdido. Es Jesucristo el mejor hijo, aquel que agradó al Padre de manera eterna y permanente. Es Cristo Jesús, quien en todo fue tentado, pero no se halló en él pecado alguno. Entonces es Cristo Jesús en el que cualquier hijo, independiente de su condición, independiente de la etapa en la que vive, independiente de cómo ha administrado su vida, encuentra esperanza. Es Cristo Jesús que nos une y nos lleva delante del Padre Celestial. Es quien llevó nuestro pecado, es quien llevó nuestra carga, es quien lleva hoy nuestro afán, es quien decide llevar tu preocupación, aquello que te inquieta, aquello que te está moviendo, quizás y te está tentando a hacer lo que no le agrada a Dios. Jesucristo decidió llevar tu afán y tu preocupación, y la mía también. Y esa esperanza que tenemos en nuestro Señor es lo que nos permite saber que aunque vivamos con dolor, el Señor ha decidido curar nuestro dolor. Que el Señor, aún viéndonos en nuestra miseria, ha decidido
poner a su Hijo para sacarnos de nuestra propia miseria. Es Jesucristo el Hijo que agradó plena y completamente y eternamente al Padre. Quisiera que por un momento, por un minuto, tú guardes silencio y pienses por un momento qué área de tu vida debes trabajar en la mayordomía. Quizás hay muchas áreas, quizás y probablemente tú identificas muchos elementos, pero escoge una de todas esas. Escoge una para que puedas ir adelante en trabajar en ese aspecto en tu vida, en administrar bien eso que el Señor te está diciendo. Y oro que el Señor nos guíe y nos recuerde eso que hoy estamos trayendo delante de Él. Que Él sea que nos recuerde que hemos decidido elegir este elemento para caminar en una mayordomía que agrada al Señor. Y que en ese caminar podamos ser dirigidos, direccionados por la palabra del Señor. No tratemos de caminar y solucionar o administrar bien con nuestros propios elementos. Hagámoslo con los principios de la palabra del Señor. Y yo solo quiero ponerle un ejemplo. Si yo lucho con mi economía, si es mi economía lo que yo debo ordenar en mi mayordomía, entonces yo debo pensar cómo la palabra del Señor me anima en ese elemento de ser mayordomo de mis recursos. Y recordaremos que la palabra del Señor nos dice que no nos endeudemos. Y que si tú prestas dinero, lo des como por perdido. Es decir, que más vale que lo regales que lo prestes. Que la palabra del Señor nos invita a ser generosos, hospitalarios, dadivosos, pero sobre todo a hacerlo con gozo y alegría. Hacerlo mirando al Señor y agradando su nombre. Jesús, el Hijo de Dios, hoy viene a nuestro encuentro para decirnos: yo soy el Hijo por excelencia que intercede por ti delante del Padre. Y escrito está, para animar nuestra fe, que Jesucristo, el Hijo de Dios, por su obra en la cruz, nos hace aceptos, nos une, nos adopta nuevamente, nos pone en el lugar correcto delante del Padre. Porque podremos conocer al Padre que quizás nunca conocimos a través de la obra de Cristo. Un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre cercano, el Padre que tiene un plan eterno para nosotros. Y en todo esto quizás pensamos: ¿cómo caminamos todo esto que hemos escuchado? Y la palabra del Señor en Romanos nos hace una invitación. Y quiero invitarle a que vayamos por un momento a Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2, y allí está en la pantalla también. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable o agradable y perfecto.
Entonces ahora tenemos el privilegio de presentarnos como sacrificio vivo delante del Señor, identificándonos con el sacrificio de Cristo Jesús, que es por Cristo Jesús que vivimos penalidades, que es por Cristo Jesús que vivimos dolores, que es por la gracia en Cristo Jesús que somos transformados día a día de gloria en gloria, que es por la obra de Cristo Jesús que hoy tenemos perdón de nuestros pecados, que es por la gracia de Cristo Jesús que el Padre hoy nos recibe en sus brazos y nos sienta en su canto y nos dice: te amo, hijo mío. El Señor está en medio nuestro. Las estadísticas nos han dejado un panorama. Esos que se matricularon y no terminaron. Como creyentes nos puede llegar a pasar lo mismo. Iniciamos animados la vida cristiana, con un gozo en el corazón y con alegría, y la emoción nos lleva a hacer muchas cosas. Y estamos matriculados en la fe por Cristo Jesús. Pero mientras pasa el tiempo, se va apagando esto en el corazón. Y quizás vamos abandonando, vamos desertando, aislándonos. No es suficiente matricularse a la fe en Cristo. Es necesario mantenerse, perseverar, continuar a pesar y en medio de lo que vivimos. Mantengámonos, persistamos en aquello que es lo esencial. En la santa e inmaculada palabra de Dios. Continuemos una vida de oración dependiendo del Señor. Disfrutemos al responder a Dios con adoración mientras servimos con fidelidad al Señor, administrando y siendo buenos mayordomos de lo que Dios en su favor inmerecido ha puesto en nuestras manos. Aunque en medio de lo que podamos estar viviendo, tengamos que pagar el precio de ser discípulos de Cristo. Que jamás podamos equiparar cualquier placer de este mundo por vivir agradando, por vivir glorificando, por vivir conforme al precio sacrificial que se pagó en Cristo Jesús por nuestra libertad. Entonces tendremos la oportunidad de presentarnos nuevamente en oración delante del Señor. Y quizás decirle hoy: Señor, yo quiero vivir en carne propia el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por mí. Yo quiero reflejar en mi vida un sacrificio diario de rendir aún mis propios sueños y deseos a tu voluntad. Que podamos decirle: Señor, no permitas que mi mente se conforme a este mundo, se conforme a los principios y valores que hoy escuchamos que se promueven. Que podamos apartarnos de los placeres desenfrenados del alcohol, de las drogas, de la infidelidad, del acumular riquezas. Que el Señor nos permita vivir de manera buena, agradable y perfecta. Que podamos vivir bajo los parámetros del Señor en Cristo Jesús. ¿Y qué tal si por un momento nos ponemos en pie? Y venimos al Señor para adorarlo y responder a lo que Él en esta mañana nos ha dicho en adoración. Adorando con nuestra vida, con nuestro ser, reconociendo que nada somos y nada nos llevaremos,
pero que todo lo que Él ha puesto en nuestra mano es para la gloria de su nombre. Inclina tu rostro por un momento y dile al Señor: Señor, permíteme vivir una vida que refleje el sacrificio de Cristo, que refleje lo que yo creo que Cristo ha hecho por mí al ponerse en la cruz. Dile con tus propias palabras: Señor, me he adaptado, me he conformado a este mundo en estos aspectos. Padre, tú miras y ves y reconoces cada uno de nuestros corazones en este lugar. Gracias por vernos como uno solo, como iglesia, pero gracias por ser un Dios personal que se acerca a nosotros en medio de nuestra realidad, en medio de nuestra vivencia. Tú, Señor, te acercas para restaurarnos, para llamarnos al arrepentimiento, para animarnos en medio y a pesar de las circunstancias. Señor, hoy más que nunca te necesitamos. Necesitamos, Señor, que tú renueves tu gracia en nuestras vidas. Hoy más que nunca necesitamos, Señor, acercarnos delante de ti en humillación, en arrepentimiento, Señor, en humildad. Señor, hoy más que nunca necesitamos dejar de mirarte rayado por aquello, Señor, que quizás has respondido diciendo no. Padre, tú conoces a cada uno de los que aquí estamos. Y sabes, Señor, cómo tu palabra ha sido desde esta mañana reflejo, un espejo para nosotros en medio de nuestro caminar. Y rogamos, Señor, que tú abraces nuestras vidas. Que no solo perdones como ya lo has hecho a través del Señor Jesucristo, sino que hoy, Señor, restaures, animes y avives nuestro ser para salir de este lugar, Señor, y administrar nuestra vida conforme a lo que te agrada, conforme a tu voluntad. Que podamos, Señor, hoy decir no a la tentación. Que podamos abrazar, Señor, aquello que es la prueba que nos santifica en Cristo Jesús. Que podamos vivir y transitar en senderos que nos transforman a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Señor, que cada vez que en nuestro pensamiento haya algo, podamos meditar qué tan agradable es delante de ti. Que en cada oportunidad que tomemos o vayamos a tomar una decisión, podamos pensar cuánto te agrada, Señor. Que cada vez, Señor, que nos enfrentemos a la enfermedad, al desconsuelo, a la desesperanza, podamos, Señor, creer que tú estás formando a Cristo en nuestras vidas. Señor, gracias por encontrarnos. Gracias por venir a cada uno de nosotros. Gracias por animarnos a través de tu palabra. Pero gracias, Señor, porque mientras en este mundo estemos, podremos administrar nuestra vida, ser mayordomos de nuestra vida, de lo que tú nos has dado, Señor, para darte gloria y honra. Y cuando llegue ese momento glorioso, entonces, Señor, podamos darte cuentas de qué ha pasado
con lo que tú has puesto en nuestra mano. A ti te damos gracias, Señor. Y en este mismo contexto, en esta misma posición de adoración, yo quiero invitarle a que si hay algo que todavía está en su vida, algo por lo cual se deba arrepentir y aún clamar al Señor misericordia, tome este instante para hacerlo antes de ir a la cena. Prepárese por un momento delante de la presencia del Señor, para que al compartir la cena del Señor recordemos que Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Murió por mí, por mi pecado, por mi miseria, por mi falta,